¿Qué tal, jóvenes? Inicios del siglo XX es esta presentación y bueno, hablaremos de diferentes eventos que marcaron el inicio del siglo XX y a su vez también determinan la forma en la que se va desarrollando el siglo pasado. En este sentido, primero hablaremos de qué pasaba en el mundo. Bueno, la expansión imperialista presentada a finales del siglo XIX, que ya le platicábamos, fue resultado del intento de los gobiernos de Europa por contrarrestar la influencia de las ideas socialistas y frenar conflictos sociales. Frente a la unión de la clase obrera que proponían los socialistas, los gobiernos imperialistas resaltaban el orgullo y la defensa de sus naciones. Y bueno, así fueron expandiéndose y ya se han expandido Francia, Reino Unido, eh, Alemania sobre todo, pero existía el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano. Y bueno, la idea de patria que se había difundido durante la Revolución Francesa ahora cobraba un nuevo significado en un contexto de creciente rivalidad entre las potencias imperialistas y sobre todo el crecimiento de Alemania en los diferentes lugares que colonizaba. Bueno, creaba cierta apatía, no apatía, sino creaba cierta aversión por parte de Francia y de Reino Unido para con ellos y a su vez de otros países que también se habían visto perjudicados, en su momento Japón, y bueno, uno de sus aliados era el Imperio Austrohúngaro. El ascenso del nacionalismo. A comienzos del siglo XX, las relaciones entre las principales potencias capitalistas eran cada vez más complejas y tensas. El surgimiento y la propagación del nacionalismo le dio a la gente un nuevo sentido de identidad y también condujo a un mayor sentido de competencia entre los estados-nación. Esto es bien interesante en la historia europea. Si nosotros creemos que en América tenemos ciertos nacionalismos, en América Latina, bueno, en Europa el nacionalismo es algo mucho más fuerte porque tiene una tradición más importante de constantes conflictos entre los diferentes países, las diferentes naciones incluso dentro de los países. Los serbios y los bosnios, por ejemplo, es un nacionalismo importante por los constantes conflictos y que a través de contextos históricos mucho más grandes o digamos estructuras mucho más grandes que lo de su propio país o sus propios territorios, terminaron a veces en un mismo país, esas dos naciones, los serbios y los bosnios, lo cual creó conflictos constantes. Es una zona eminentemente conflictiva por ese tipo de nacionalismos. Por ende, la Primera Guerra Mundial se produjo en parte por el crecimiento del nacionalismo, expresado por el fortalecimiento militar de las potencias europeas. Obviamente, el crecimiento militar de las potencias tiene que ver con el incremento de tecnología derivado de la revolución industrial. Entonces, a partir de la revolución industrial se revoluciona también la industria armamentística y a su vez el fortalecimiento militar de las diferentes potencias europeas coloniales. Eh, el concepto de nación, bueno, la idea original se basó en las ideas de gobierno y comunidad, unidad, creadas por las revoluciones francesas y estadounidenses, es decir, de comunidades políticas libres definidas externamente por su independencia de otros poderes e internamente por la ciudadanía. ¿Qué significa el concepto nación? Bueno, que son estas comunidades que se independizan de lo externo y al interior su regla es el tema de la ciudadanía, el sentido de pertenencia. Y sin embargo también hay conceptos de nación mucho más de estilo sociológico y cultural que tienen que ver con ciertos rasgos culturales históricos que comparten algunos pueblos en específico, incluyendo el lenguaje, incluyendo tradiciones, religión, etcétera, que hacen que se sienta una identidad muy fuerte en esas comunidades. Bueno, primero, la Primera Guerra Mundial, 1900, que duró de 1914 a 1918, estalla en 1914 eh, por los pueblos de Europa, ¿no? Entre los que inspiró una ola de sentimiento y celebración patriótico, lo que ya les decía, en Europa se exacerba este sentimiento nacionalista a partir de los conflictos bélicos. Las rivalidades económicas, los enfrentamientos por el dominio de territorios coloniales, digo ya Francia y Reino Unido habían tenido ahí conflictos con Alemania, sobre todo en África, fomentaron una carrera armamentista, así como la formación de bloques rivales.
¿Cuáles eran los principales bloques rivales? Digo, esto en resumen, de manera muy sencilla. La Triple Entente, que significa que era Francia, Inglaterra y Rusia, y la Triple Alianza, ¿no? Estos tres países de Francia, Inglaterra y Rusia que se, se apoyaban entre sí. Y bueno, por ahí después estaban los italianos que tenían, digamos, buena relación con la alianza alemana, los austrohúngaros y por el Imperio Otomano, que después también se sumaría a esto Bulgaria, ¿no? Aquí le pusimos Turquía, pero en realidad se refería al Imperio Otomano. Después a Francia, Inglaterra y Rusia, que recordemos que Rusia, que inició la Primera Guerra Mundial, es la Rusia zarista, todavía existía el Imperio Ruso, y bueno, aquí la guerra fue acogida por estos países, dada la necesidad de derecho contra el poder y la moral internacional. Los alemanes básicamente estaban fortaleciendo y estaban ya planeando en algún momento atacar a sus vecinos, tanto a los franceses como a los rusos, ¿no? Y a los austrohúngaros no les venía mal el asunto, y por su parte después unieron al Imperio Otomano, que se veía también amenazado por los rusos y por las otras potencias. Cuatro grandes imperios colapsaron y fueron reemplazados por regímenes radicalmente diferentes. Bueno, el Imperio Otomano, se crea Turquía y muchos de los pueblos que estaban sometidos al Imperio Otomano se independizan. El Imperio Ruso, que pues a la postre se convierte en la Unión Soviética. El Imperio Alemán, que deja de ser imperio y bueno, se vuelve una república. Y el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Que se deshace, y también muchos de los países o de los pueblos que estaban bajo su yugo se independizan. La Gran Guerra, sin precedentes en escala y alcance, al final de la guerra, si mal no recuerdo, fueron 17 millones de muertos. Finalizó en noviembre de 1918. A comienzos del año siguiente, los representantes de 32 naciones se reunieron en Francia para determinar las condiciones que les impondrían los países vencidos: Alemania, Austria-Hungría o el Imperio Austrohúngaro, Bulgaria y el Imperio Otomano. Este gran acuerdo, bueno, pues es el Tratado de Versalles, donde se le conmina a Alemania a pagar una cantidad enorme. Prácticamente en el Tratado de Versalles se le humilla a los alemanes y se les hace que acepten que ellos fueron los grandes provocadores de la llamada hasta entonces Gran Guerra. Condiciones decididas en realidad por tres grandes países: de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Estados Unidos entra a la Primera Guerra Mundial cuando sale Rusia. Rusia deja de participar en la Primera Guerra Mundial, básicamente por todo el movimiento interno que traía, la guerra civil que tenía, y por el cual se derroca al zar Nicolás II, y por otro lado asciende el gobierno comunista en la revolución de 1917, que tuvo sus dos grandes etapas, ¿no? En febrero y en octubre, que en realidad, dado la calendarización que tenían los rusos, bueno, en realidad fue en marzo y en noviembre. Y a partir de esto, bueno, Rusia sale de la guerra. Los comunistas no les interesaba participar de la guerra, prefirieron otorgar un pequeño territorio a los alemanes y hacer tregua ahí. Salen de la guerra, pero los alemanes, con su estrategia de submarinos, hunden barcos o embarcaciones estadounidenses de civiles, y los estadounidenses entran al ataque, ¿no? Para ese entonces, digo, ya eran 1917 aproximadamente, ya prácticamente 1918, cuando entra Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, y bueno, termina por finiquitar a los alemanes y inclinar la balanza en el frente occidental. El Tratado de Versalles básicamente es un documento de paz firmado al final de la Primera Guerra Mundial por estas potencias aliadas. Alemania es declarada culpable por la guerra, por lo tanto tenía que pagar una indemnización por concepto de reparación por los efectos de la guerra sobre las personas y las cosas, y Alemania también a su vez pierde su imperio colonial. Desde aquí incluso Japón se unió a todo este frente occidental, y Japón pues para recuperar algunos territorios también del Pacífico asiático. Consecuencias de la Gran Guerra. Bueno, una de las consecuencias fue el triunfo del nacionalismo en Europa central y oriental.
De las ruinas de los imperios de los Habsburgo y de los Romanov surgieron los nuevos estados-nación de Austria, de Hungría, ya como lo separado, Checoslovaquia, Polonia, Yugoslavia y Rumania. Sin embargo, estos estados a su vez se verían tensos y devastados por sus propios conflictos internos de nacionalidad y por disputas sobre el territorio con sus vecinos, lo que ya les comentaba al principio de la presentación. Aunado a lo anterior, bueno, pues toda Europa queda prácticamente devastada en una pobreza total y se vuelve un caldo de cultivo adecuado para que además el, en 1918, bueno, en 1917 fue el primer brote en Estados Unidos de, de la influenza H1N1 con una variante del virus. Y bueno, los estadounidenses que estaban desembarcando en toda Europa pues llegaron y hicieron un contagiadero. Y después es lo que se conoce como la pandemia por la gripe española. Y entonces toda Europa, por esta gripe española, hubo prácticamente 50 millones de muertos en el mundo, ¿no? Entonces es una de las pandemias ahorita que está de moda el tema y este tipo de situaciones, bueno, pues parece que cada 100 años nos llega una pandemia. Eh, Posteriormente, en el siglo XX, hay 14 puntos de Woodrow Wilson que él destaca, eh, con la idea de que esto dé posibilidad a la autodeterminación de las naciones, ¿no? Muchos de estos principios de la reforma interna estadounidense, conocidos como progresismo a la política exterior, es decir, en términos de política exterior y de política internacional, los 14 puntos de Woodrow Wilson ayudan a la autodeterminación de las naciones. Muy bien. Donde muchos países creían que solo el interés propio debería guiar la política exterior, en los 14 puntos de Woodrow Wilson argumentó que, primero, la moralidad y la ética tenían que ser la base de la política exterior de una sociedad democrática. Es importante, de acuerdo con Woodrow Wilson, padre también de la administración pública, es un personaje bastante interesante. Después de qué pasó con estos imperios, ¿no? Con el Imperio Otomano, con el Austrohúngaro, con el Imperio Alemán, con el Imperio Ruso. Bueno, como consecuencia de los tratados de paz, se formaron nuevos países sobre territorios de los imperios derrotados en la guerra, es decir, sobre el Imperio Alemán, el Austrohúngaro y el Otomano. El Imperio Ruso también desapareció, pero como consecuencia de la Revolución Socialista que se produjo en 1917, ya les comentaba. En Medio Oriente, Inglaterra y Francia se repartieron las posesiones del Imperio Otomano. Una parte sí se quedó con Turquía, pero sobre todo les interesaba la parte el territorio de Medio Oriente, donde existían más yacimientos petroleros. Desde la Primera Guerra Mundial ya había ahí un tema fuerte por el petróleo. Recordemos que ya la revolución industrial estaba con un apogeo importante y las industrias de diferentes tipos estaban a todo lo que da. Antecedentes de la Revolución Rusa. A principios del siglo, Rusia era uno de los países más empobrecidos en Europa, con la gran mayoría de la población era rural y campesina y una minoría de trabajadores industriales pobres. Las fábricas cerraron por falta de materias primas mientras se destruían los sembradíos. El hambre, el desempleo y la conflictividad social aumentaron. Como respuesta a la caótica situación, en toda Rusia se organizaron soldados, obreros y campesinos, cuyos delegados se oponían al gobierno del zar. Este tipo de organización, digamos, obrera, campesina, que inició sobre todo con un conflicto en Petrogrado, perdón. Ahí en Petrogrado fue, digamos, la primera gran manifestación que terminó por derrocar a un zar ya bastante debilitado y sin mucho poder, que era Nicolás II. La revolución marcó el final de esta dinastía de los Romanov, que prácticamente eran herederos del Imperio Romano. Desde entonces el Imperio Ruso es bastante interesante para ustedes que luego les gusta la historia, estudiar lo que pasó en Rusia y todas las diferentes etapas del Imperio Ruso está bastante interesante. Si mal no recuerdo, hay un documental en Netflix al respecto. Creo que se llama Los Grandes Zares o alguna cosa así, ¿no? Para que lo puedan revisar ahí cuando tengan tiempo y estén en sus ratos de ocio. Durante la revolución, los bolcheviques, liderados por Lenin, tomaron el poder y destruyeron la tradición del gobierno zarista.
Obviamente Lenin regresa después de haber estado exiliado cuando cae el, el zar Nicolás II. Los bolcheviques y sus aliados ocuparon edificios gubernamentales y otros lugares estratégicos en Petrogrado, lo que les decía, y pronto formaron un nuevo gobierno encabezado por Lenin. En febrero primero encabezaba el gobierno otro personaje, no recuerdo ahorita su nombre, y posteriormente Trotsky y Lenin en octubre tumban a este gobierno provisional de la Revolución Rusa y toman el poder en definitiva. La guerra civil estalló en finales de 1917, después de la revolución bolchevique. Las facciones en guerra incluían los ejércitos rojo y blanco. El ejército rojo era el ejército de los bolcheviques y el ejército blanco era en defensa del zar. El ejército rojo luchó por el gobierno bolchevique de Lenin, el blanco representó a las fuerzas aliadas, que eran monárquicos, capitalistas y partidarios del socialismo democrático, mucho más, digamos que mucho menos radicales, ¿no? La guerra civil terminó en 1923 con el ejército rojo de Lenin reclamando la victoria y estableciendo la Unión Soviética de Repúblicas Socialistas. Posteriormente, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, en este periodo entre guerras, bueno, la desilusión con la Primera Guerra Mundial, los compromisos internacionales que podrían conducir a otra guerra, la incertidumbre económica, desalentaron la participación ambiciosa de los Estados Unidos en los asuntos globales durante el periodo entre guerras, es decir, Estados Unidos vuelve a retraerse, por decirlo de alguna manera, a sus propios asuntos y no ve necesario, ni ve indispensable, ni conveniente intervenir en asuntos de índole internacional. No era momento como de resguardarse y trabajar en lo propio, ¿no? Frente al aislacionismo estadounidense, ¿no? La revolución bolchevique también a su vez, las grandes potencias europeas continuaron dominando la política mundial entre el 19 y el 39, estamos hablando de Francia, Inglaterra, incluso la propia Alemania, pero la base de su poder estaba bajo constante ataque, estaban en una tensión constante en esos periodos, ¿no? Las necesidades del crecimiento comercial dictaban que el gobierno continuara apoyando la inversión privada en el extranjero. Eso a su vez llevó a Estados Unidos a comprometerse más con América Latina y en la reconstrucción de Europa en la década de 1920, una vez terminada la Primera Guerra Mundial. Y bueno, en 1929 la Gran Depresión fue la peor recesión económica en la historia del mundo industrializado. Comenzó después de la caída del mercado de valores de octubre de 1929 que provocó pánico en Wall Street. A lo largo de la década de 1920, que era como la época de bonanza, la economía de Estados Unidos se expandió rápidamente y la riqueza total de la nación se duplicó entre 1920 y 1929. El mercado de valores de Wall Street fue el escenario de una especulación imprudente donde todos, desde obreros hasta magnates millonarios, invirtieron sus ahorros en acciones. Digamos que en ese momento tenían la justificación de que no sabían bien cómo funcionaba esto, y que se creó una burbuja de especulación bastante fuerte, ¿no? Como resultado, el mercado de valores experimentó una rápida expansión, alcanzando su punto máximo en agosto de 1929, a medida que la confianza del consumidor se desvaneció a raíz de la caída de la bolsa. La caída del gasto y la inversión llevó a las fábricas y otras empresas a reducir su producción y empezaron a despedir trabajadores. Esto a su vez creó un desempleo brutal. La adherencia global al patrón de oro también unió a los países de todo el mundo en un tipo de cambio fijo y contribuyó a difundir los problemas económicos de Estados Unidos en todo el mundo, especialmente en Europa, porque entonces si a Estados Unidos le iba mal, a todos les iba mal por la adhesión al patrón oro, ¿no? El New Deal propuesto por Roosevelt fueron un conjunto de proyectos dirigidos por Franklin Roosevelt en un intento por ayudar a la economía de los Estados Unidos a escapar, digamos, de este escenario que le trajo la Gran Depresión. Se lanzó a principios de la década de 1930 y obviamente este New Deal tiene detrás de todas las ideas de John Maynard Keynes y la expansión sobre todo de la intervención estatal, dado que el mercado era el que había provocado todas estas dificultades para las sociedades. Se lanzó a principios de la década de 1930 y fue diseñado para impulsar la economía de los Estados Unidos, reducir el desempleo,
proporcionar una red de seguridad social e infundir confianza en la capacidad del gobierno para proteger a los ciudadanos. A final de cuentas, este intento de estado de bienestar o este antecedente del estado de bienestar que representaba el New Deal, también realza la importancia del gobierno para con los propios estadounidenses y la esperanza de la construcción de un país mejor, aún bajo las amenazas constantes que significaba el estar a merced del mercado. Desde 1933 hasta 1941, los programas y políticas del New Deal de Roosevelt, más que ajustar las tasas de interés, jugar con subsidios agrícolas y programas de trabajo a corto plazo, crearon una especie de coalición política nueva que incluía a los trabajadores blancos, afroamericanos e intelectuales de izquierda. Más mujeres a su vez ingresaron a la fuerza laboral a medida de que Roosevelt expandió el número de funciones de secretaría en el gobierno. Es decir, en tanto el gobierno estadounidense tuvo una expansión en las funciones, en su intervención, en el manejo de la economía nacional, se creó, digamos, toda esta gran alianza de los diferentes sectores sociales. Hasta ahí dejamos la presentación del día de hoy y así iniciaba el siglo XX, ¿no? De manera muy general, con la Primera Guerra Mundial, Revolución Rusa, los 14 puntos de Woodrow Wilson y el New Deal de Roosevelt. Y bajo ese escenario es que llegaremos a el surgimiento de algunos regímenes totalitarios en Europa y las diferentes alternativas que surgieron y cómo es que estas tensiones y conflictos que nunca cesaron en Europa terminan por estallar en la Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos mucho más fortalecido y que se retrajo y que tiene posibilidades de intervenir posteriormente. Muchas gracias, jóvenes. Hasta luego.